Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. ¿Cuántos de ustedes vieron las flores al venir para acá? Como las flores ya que se están así en los árboles y todavía va a seguir ya más semanas con más árboles que van a estar floreando y también las florecitas ahí en el zacatito. No sé cuántos de ustedes han ido a pescar alguna vez. ¿Cuántos de ustedes han ido a pescar? ¿Cuántos de ustedes? Vean, muy bien, qué bueno, ¿verdad? Fíjense que ya sea con caña de pescar o con red, ¿verdad? Porque hay diferentes maneras. Otros lo hacen así con la mano. La primera vez que me llevaron a pescar, me acuerdo, una vez les contesto, ¿no? Que la primera vez que fui a pescar fue aquí en Estados Unidos y nos llevaron así con cañitas y todo eso, y era un laguito y con la hierba así alto. Y adivinen qué, de todos los que pescaron, yo pesqué el pescado más grande. Los otros eran como mojarritas y el mío era diferente. Claro, era nada más así como dicen, catch and release, o sea, de que no nos lo llevamos. Nada más que en el caso mío, pues no nada más les contaba de que no nada más yo caché en esa ocasión un pescado, sino también garrapatas. Fue la primera vez, vea, porque estaba yo chiquillo. Era la primera vez que yo conocía las garrapatas. Ándale, qué cosa, ¿no? Y le estoy hablando de esto, vea, porque acerca de pescar, porque el día de hoy vamos a ir a Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11. Y vamos a hablar acerca de la pesca milagrosa, la pesca milagrosa. Ahí en Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11. Y vamos a irnos deteniendo así de versículo a versículo para ver lo que dice ahí. Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11. En Lucas capítulo 5, entonces, el versículo 1, ¿qué dice ahí? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora aquí se le llama el lago de Genezaret, ¿sí se fijaron? También se le llama en la Biblia como el lago Tiberias y mayormente se refiere en la Biblia como el mar de Galilea. Entonces cuando escuchan eso del mar de Galilea, es el mismo de Tiberias o es el mismo aquí que se llama lago de Genezaret. Entonces, ¿verdad? Aconteció, como dice el versículo 1, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Sí escucharon lo que acaban de leer? O sea, no sé para ustedes, pero a mí se me hace maravilloso eso. Es decir, ¿por qué se estaban juntando ahí? Las multitudes, ¿para qué? Dice, para escuchar la palabra de Dios, hermanos. Eso es algo bien, bien hermoso. Cuando la gente vea, quiere escuchar la palabra de Dios. Ahí siempre lo que quieren escuchar, pues son otras cosas del mundo, ¿no? Que el mundo los invita. Ustedes saben cómo hasta se crean estadios, ¿no? Estadios grandísimos, ¿verdad? Porque quieren ver otras cosas. Pero en esta ocasión podemos ver que hermosamente es porque quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Y quién, de quién mejor sino de la palabra encarnada, ¿no? Del Logos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que vivimos en tiempos en que la gente ya no quiere escuchar la sana doctrina, sino que siguen a maestros que, como dice la palabra de Dios, mancillan la carne y espuman su propia vergüenza. Como quiera, hermanos, no dejen de alzar sus ojos a los campos, es decir, a las almas, ya que aunque no lo crean, sí hay personas aún el día de hoy que tienen hambre de la palabra de Dios. O sea, sí existe aún el día de hoy, ¿verdad? Bendito sea Dios, ¿verdad? Fíjense lo que dice Amós 8:11. Menciona algo bien bonito, hablando de esa hambre por la palabra de Dios. Amós 8:11. ¿Dónde se encuentra Amós? Ahí en sus Biblias, por ahí está una profetas menores. Amós capítulo 8, versículo 11. Amós 8:11 dice algo bien bonito. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, verdad? Amén, ¿verdad? Y continuando con los versículos, ahí estamos en Lucas capítulo 5, el versículo 2, ya que vemos que está el gentío escuchando, ahí se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. El versículo 2 que dice, y vio dos barcas, o sea, Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores,
habiendo descendido de ellas, o sea, los pescadores, ¿qué dice? Lavaban sus redes. Ahora, por la gracia de Dios, a mí me tocó ir a Israel antes de la guerra del Golfo Pérsico. ¿Se acuerdan de esa guerra del Golfo Pérsico? Entonces nosotros llegamos antes, ¿verdad? Y llegamos a ver varias partes de Galilea, incluyendo Capernaum. Capernaum está como en la parte norte de Galilea y el lago de Genezaret. Y aún así podemos nosotros ver, ¿verdad? Así también el día de hoy, los pescadores con sus barcas. Así, entonces uno se podía imaginar, mira, aquí uno puede ver las barquitas, ¿verdad? Y los pescadores todavía, ¿verdad? El día de hoy, pescando ahí, ¿verdad? Y como les digo, pues uno ahí más o menos se puede imaginar, bueno, cómo habrá sido en aquel entonces. Ahora, el versículo 3, ahí Lucas capítulo 5, versículo 3, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, ¿se acuerdan por qué entonces le habría pedido Jesús esto a Simón? O sea, ¿por qué le pidió entonces hacer eso de mover su barca? ¿Por qué subió a su barca? Y que la apartara un poco ahí de la tierra. ¿Se acuerdan qué es lo que le estaba sucediendo a él? Desde el versículo 1 lo vimos. Entonces, que la gente estaba agolpándose a él, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han estado en una multitud así, que tal vez o están esperando el metro, o están esperando el camión, o están esperando en una parte, o saliendo de un lugar lleno de gente, o entrando, ¿verdad? Y que están todos así, ¿verdad? Todos así. Ahora, entonces imagínense si él está en la orilla ahí de la playa y ellos están ahí golpeándose para estar, pues mejor ponerse en la barca y alejar un poquito de la orilla, ¿verdad? Para poder de ahí predicar. Ahora uno puede ver ahí en Capernaum, está el zacatito, y entonces se fijan, o sea, por ejemplo, si uno está en la barca, la tierrita va así, entonces uno puede hablar y puede escucharse desde muy lejos lo que la persona está diciendo, aun y cuando en aquel entonces, y aún así el día de hoy en esos lugares se puede escuchar muy bien la voz de la persona que está ahí, por todos es como que si fuera un anfiteatro natural, ¿verdad? Entonces se puede escuchar muy bien. Entonces eso es lo que él quería hacer. Entonces el versículo 4, ¿qué dice? Versículo 4 y 5. Cuando terminó de hablar, o sea, de predicar ahí, ¿verdad? Acuérdense que las bienaventuranzas las llegó a mencionar desde ahí. Entonces el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué dice ahí? Y nada hemos pescado. Uno dice, eso sí sé que es bien mala suerte, imagínense, para que nada hemos pescado. Y luego, ¿qué dijo él? Mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Oh, wow. Ahora quiero preguntarles, ¿quién era el experto pescador de peces en esa barca? Uno diría, pues Pedro, él era pescador, ¿verdad? A Jesús lo conocían pues como un rabino, ¿verdad? Como un maestro, no como un pescador. Y acuérdense, antes de que iniciara su ministerio, el Señor Jesucristo, ¿cuál era su oficio? ¿Se acuerdan? Carpintero, no pescador, era carpintero. Entonces, aparte, vean, habían estado trabajando toda la noche, imagínense, toda la noche y sin ningún éxito, sin ningún pescado. Ahora, yo no sé, eso sí, si a ustedes les ha pasado, porque al principio les pregunté cuántos de ustedes han ido a pescar. Ahora, ¿cuántos de ustedes han ido a pescar y no han pescado nada? Y no con una cañita, sino con redes. Y otra vez, usted sabiendo, usted es pescador, usted sabe dónde están los pescados, todo eso. Y nada, imagínense, pues por eso toda la noche, ¿verdad? Porque es casi como dicen unos, como un juego de azar, ¿no? Lo echan y nada, tal vez por allá, y otra vez, y otra vez, ¿verdad? Y otra vez. Y luego fácilmente uno puede decir, bueno, no hay peces, pero ¿qué tal si en la otra sí?
y otra vez, y otra vez, pero imagínense toda la noche. Ahora son redes, yo no sé, imagínense el brazo cansado, o sea, de estar tirando y estar tirando la red y todo eso. Había una vez, hablando de pescar, una vez un hermano se le olvidó, eso pasó en Indiana, él me lo contó, y tenía un cinto, y esos cintos así que son así grandotes, ¿no? La hebilla. Y se le olvidó cuando fue al servicio de la iglesia, se le olvidó quitárselo. Y se avergonzó, y es que la hebilla del cinto decía, prefería estar pescando. Decía así, I'd rather be fishing, así decía. Y luego, ay, se me olvidó porque obviamente pues en el servicio preferimos estar en el servicio, ¿verdad? Y no haciendo otra cosa, ¿no? Ahora fíjense, entonces habían estado tirando la red toda la noche, pero porque si se acuerdan ahí en lo que acabamos de leer, ¿qué estaban haciendo cuando ya Jesús fue a ellos? ¿Qué estaban haciendo? Lavando sus redes, vea, lavando sus redes. Y sí, porque ya después, o sea, cuando se usa y se usa, pues se enreda con muchas cositas y las redes se tienen que limpiar. Ahí, según el versículo 2 vemos eso, estaban lavando sus redes. O sea que los habían estado usando toda la noche, toda la noche. Hasta entonces es que estaban ya limpiándolos. Pero ¿qué dijo Simón a Jesús? Ya, a pesar de que él era el experto, a pesar de que él sabía, a pesar de que estaban toda la noche trabajando, vea, y no habían pescado nada, nada, vea. ¿Qué fue lo que dijo él? Mas en tu palabra echaré la red, vea. Porque tú lo dices, vea, porque tú lo mandas, porque tú lo ordenas, echaré la red. ¿Ustedes no creen que Dios quisiera ese tipo de obediencia de parte de nosotros? Pues sí, ¿verdad? Que aunque tal vez dentro de nuestro razonamiento sea ilógico, no tenga sentido, pero que uno diga, pues mira, Señor, porque tú lo dices, ¿verdad? Bendita obediencia de Simón, ¿verdad? Él podía haber dicho, yo soy el experto, ¿verdad? Yo sé lo que hago, esta es mi profesión, ¿verdad? Este es mi oficio, ¿verdad? Toda la noche hemos trabajado, ¿verdad? Y hasta ya lavamos las redes, ¿sí me explico? O sea, imagínese, o sea, que usted ya acaba de lavar las redes y luego otra vez echarlo, o sea, como que otra vez para ensuciarlo. Y no, ¿verdad? Pero no dejó más, en tu palabra echaré la red. ¿Y el versículo 6 qué dice? El versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, y su red se rompía. Y no porque estuviera vieja la red, o tostada por el sol, ¿verdad? O sucia, o enredada, sino porque encerró, ¿qué dice? Una gran cantidad de peces, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Yo no sé, en el caso de ustedes, ¿verdad? Si alguna vez han pescado y eso les ha pasado, ¿no? Tal vez les pasó lo otro que les dije, ¿verdad? Que no pescaron nada, ¿no? Como una vez que yo fui de cacería y no cacé nada, ¿verdad? Ahí estuve nada más, vestido como de bosque, ahí con mi rifle, ¿no? Y hasta vi pasar un par de lobos grises. Y me dice alguien, ay, pues les hubieras tirado. No, le dije yo, pues yo no estaba cazando eso. Pero qué bueno que los lobos no me vieron. O sea que sí estaba bien camuflajeado, ¿verdad? Para que no me hayan visto, nada más pasaron tun, 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 la parejita, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? No habían pescado nada y ahora una gran cantidad de peces. ¿Cuántos de ustedes han visto? Ustedes saben cómo hay muchas películas, ¿verdad? Videos, ¿verdad? Donde sacan así como dramatización de estas escenas. Ustedes se acuerdan tal vez de alguna dramatización de esa escena, ¿no? Y ¡wow! O sea que apenas están sacando la red y ya se llenó toda la superficie del agua, o sea, es decir, que está por encima de la red, llena de peces. Y hasta el bote, ¿qué? ¡Pum! Hasta el bote se hace para un lado, ¿verdad? Y dice el versículo 7, fíjense, acuérdense, hasta la red se estaba rompiendo. Versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, porque acuérdense que los dos barcos estaban aquí a la orilla y uno fue el que salió, vea, para que entonces, donde predicó Jesús, pero el otro todavía estaba acá. Entonces ahora ellos salieron para ayudarles y vinieron y llenaron, ¿qué dice?
ambas barcas. Yo creo que habrán pensado, hubiéramos tenido una tercera, ¿verdad? Una tercera barca. Dice, ambas barcas, de tal manera que se hundían. Imagínense que tal manera que se hundían. Imagínense que usted fuera pescador y que Fuente le pasara eso. O sea, y después, o sea, y obviamente aparte del milagro, él piensa, wow, todos estos pescados. Tal vez alguien que no le gusta el pescado aquí, ¿verdad? Diga, ay, guácala, yo no quiero pescado, ¿verdad? Pero para alguien que es pescador y de eso vive, no nada más en el sentido de que, pues para que coma, ¿no? Sino también pues para vender, ¿no? Y todo eso. Los pescadores, cuando usted ve el día de hoy, los que se dedican a la pesca, no nada más es para ellos, ¿verdad? También es para qué, pues para vender y para tener, o sea, ese es su income, como dicen en inglés, ¿verdad? Ese es su salario, ¿verdad? Entonces, fíjense, en el caso de ellos, las dos barcas llenas y se hundían, dice. Entonces, por eso mencioné aquí, antes, ¿verdad? Bendita obediencia de Pedro, ¿verdad? Bendita obediencia de Pedro. Porque Dios bendice a los que le obedecen. Nada más quiero que se acuerden de varios milagros. Por ejemplo, viendo muchos milagros de Jesús, podemos ver que Jesús requiere obediencia. Por ejemplo, el ciego, o sea, esos son otros pasajes ya. El ciego, para poder ver, tuvo que obedecer a Jesús y lavarse el lodo de sus ojos, ¿verdad? En el estanque, ¿verdad? Entonces, si sucedió el milagro, ¿qué tal si lo hubiera desobedecido? Y dice, no, ¿para qué voy a andarme ahí? Si en la boda, ¿verdad? En la boda de Canaán, no hubieran obedecido y echado agua en las tinajas, no hubiera habido milagro. Si se fijan, si el paralítico no hubiera hecho el intento de levantarse, pues no hubiera andado, ¿verdad? Porque dice, levántate y anda, y que no lo hubiera hecho. Lázaro, para poder resucitar, las otras personas a su alrededor tuvieron que obedecer a Jesús. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron rodar la piedra, es decir, removieron la piedra. O sea, ¿qué tal si otra vez le hubieran dicho, no, o sea, ¿para qué? Entonces, por ejemplo, Jesús le dijo a los 10 leprosos, ¿se acuerdan de esa historia de los 10 leprosos? Que se mostraran al sacerdote, ¿no? Y fue en el camino que ¿qué les pasó? Sanarme. ¿Qué tal si hubieran dicho, pues ¿para qué me voy a presentar al sacerdote? Porque el sacerdote, la función que iba a hacer el sacerdote era ver si estaban limpios o no. Y ellos estaban llenos de lepra. Y pues ¿para qué voy a sacerdote si ya hasta yo mismo puedo diagnosticarme con lepra, ¿no? Pero no, por su obediencia fueron sanados, limpiados de su inmundicia. Entonces, hermanos y amigos, seamos obedientes a Jesús, obedientes a Jesús. Es muy, muy, muy importante. Acuérdense que la Biblia dice que es la carne contra el espíritu, la carne contra el espíritu. Entonces, acuérdense que siempre vamos a tener así presente la carne que no quiere, que de una u otra manera siempre va a tratar de negar a obedecer al Señor, ¿verdad? Entonces, no, por otro lado, no te creas más listo que Dios, porque también a veces la desobediencia viene porque uno se cree más listo que Dios y mejor voy a hacer las cosas a mi manera en vez de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Entonces, no, o sea, no se crea más listo que Dios, o sea, también haga su voluntad. Es así como lo hizo Pedro, que no tenía, que desde el punto de vista humano no tenía absolutamente ninguna lógica andar echando otra vez la red. Pero entonces aquí en el caso de nosotros ya seamos obedientes a Dios, aunque tal vez sea ilógico desde nuestro punto de vista. Ahora, ¿se acuerdan lo que el profeta Samuel le dijo a Saúl, el rey, en 1 de Samuel 15:23? 1 de Samuel 15:23. Y eso se lo dijo porque pues a Saúl desobedeció. Entonces fíjense lo que dice Samuel acerca de lo que Dios cree o no cree, sino dice acerca de la desobediencia. 1 de Samuel 15:23. 1 de Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es que es la rebelión. Imagínense, uno diría, adivinación, hechicería, brujería, es algo bien espantoso, uno pensaría, no, algo completamente abominable a Dios. Pues aquí dice, ¿verdad? Como pecado de adivinación es la rebelión. Está en 1 de Samuel 15:23. Y como ídolos, idolatría es ¿qué cosa? La obstinación.
Imagínense, otra vez uno pensaría, ¿no? De algo bien horrible que se repite una y otra y otra y otra vez de los pecados de Israel, era que se volvían a los ídolos, que se volvían a los ídolos, idólatras, 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 algo de lo que Dios aborrece. Y aquí dice que como ídolos e idolatría es la obstinación, cuando uno es obstinado, cuando uno quiere hacer su voluntad, a pesar de que ya sabe que Dios quiere otra voluntad. O fíjense que la obstinación también se le puede llamar como está idolatría por un lado, ¿no? Pero obstinación se puede llamar como egolatría. Egolatría, ¿verdad? Porque uno es el que se pone como que uno se va a servir a uno mismo, ¿verdad? En vez de adorar a Dios, en vez de servir a Dios, uno se quiere servir a uno mismo. Entonces la obstinación es como ídolos, idolatría. Y continúa ahí Samuel diciéndole a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y conste que no nada más para que no sea rey, sino que a Tiro se alejó completamente de Dios de él, y después un espíritu malo venía a él, o sea, es decir, completamente afuera de la voluntad de Dios, o sea, ya Dios ya no estaba con él. Por eso digo, no nada más de que no fuera rey, sino que aparte peor que cualquier otro israelita. Y entonces hay que poner atención a esto, ¿no? Porque dice, por cuanto tú desechaste, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. Dios te ha desechado a ti. Ahora, ¿qué dice Hebreos 2? Hebreos 2, ahí en sus Biblias. Estaban por acá, ahora vamos a ir para el otro lado. Hebreos capítulo 2, versículo 2 y 3. Aquí nos está exhortando a la obediencia. Hebreos 2, 2 y 3. Hebreos 2, 2 y 3. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí él estaba hablando a los cristianos, ¿no? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Pero qué dicha y qué bendición Dios le da a los que lo escuchan y lo obedecen, a los que lo escuchan y lo obedecen. Ahí mismo en Hebreos, pero versículo 5, capítulo 5, perdón, Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Aquí hablando de Jesús, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes dice ahí? Para todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen, ¿verdad? Si alguien dice, yo creo, pero no obedece, no, de nada sirve. Dice Santiago que es una fe falsa, es una fe vacía. Hay un hermoso himno, ¿se acuerdan? Hablando de obediencia, hay un himno que dice, obedece, cumple a nuestro deber, si quieres ser felices, debes obedecer. Mira, así dice. Ahora, continuando ahí en Lucas capítulo 5, en la historia que estamos viendo, leamos del 8 al 10, del 8 al 10. Viendo esto Simón, ahí versículo 8, Lucas 5, 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas, o sea, ese milagrazo tremendo, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, sabía que no había sido porque eran buenos pescadores, sabían que había sido por Jesús. Versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí en el versículo 8 otra vez? ¿Qué dice? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces Simón Pedro reconoció que Jesús no era solamente un gran maestro, ¿verdad? Así como muchas personas dicen el día de hoy que no quieren creer que Él es el Hijo de Dios, dicen, bueno, es que fue un gran maestro, ¿verdad? Nada más lo ven como alguien histórico, pero no verdadero conforme a las Escrituras. Un gran maestro, no, Él supo que era alguien más que un gran maestro. Le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sabía que Él era Señor y que Él era santo, o sea, que Jesús era santo. O sea, que Él sabía que
él era completamente indigno de estar en la presencia del Santo, ¿verdad? Entonces uno puede ver ahí que él reconoció eso, ¿verdad? Y todo por esa maravilla que vio que no era porque, bueno, fue casualidad. Hermanos, ¿no puede llegar a pasar a nosotros eso? Que de repente Dios nos bendice de una manera y nosotros lo vemos como una casualidad. O sea, es interesante, hermanos, ver eso, o sea, porque a veces Dios nos está diciendo de una u otra manera y pensamos pues que así van a ser las cosas o así, o sea, o fue casualidad, ¿verdad? Que me topara con fulanito, que me dijo, ¿verdad? Cómo se podían arreglar las cosas. Sí, o sea, porque Dios usa hasta las personas y todo eso para conducirlos a uno de una u otra manera y es todo de parte de Dios, todo de parte de Dios. No es casualidad. Y entonces aquí uno puede ver que en el caso de Pedro, él se dio cuenta, fue completamente del poder, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Ahora, ¿se acuerdan cómo reaccionó el profeta Isaías? Ahí en Isaías 6:5. Isaías 6:5. Isaías 6:5. ¿Cómo reaccionó el profeta Isaías cuando se vio que estaba en la presencia de Dios? Isaías 6:5 dijo: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Ya? ¿Cómo reacciona? Ay de mí que soy muerto. ¿Ya? Por eso Pedro te le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos de Corinto a que vivan vidas santificadas, pues Dios a través de Jesús los ha santificado. Fíjense, 1 Corintios 5, 7 y 8. 1 Corintios 5, 7 y 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, es decir, ustedes, acuérdense cuál es su nueva identidad en Cristo. Ustedes ya son santos, esa es su nueva identidad. Entonces, compórtense de esa manera, conforme a su nueva identidad. Versículo 8, 1 Corintios 5, 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, de sinceridad y verdad. Entonces, hermanos, bueno, y amigos, visitantes, si tú no has obedecido el Evangelio de Jesús, pues ¿por qué esperar más? Deja que Jesús lave tus pecados a través del sacrificio que Él hizo por ti. Si tú estás ahorita recibiendo con fe esta palabra, pues te felicito y te animo a confesar tu fe en Jesús, y a bautizarte como Jesús nos manda en su palabra. ¿Qué dice en Lucas 15:10? Lucas 15:10, Jesús dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Verdad? Y para terminar con este hermoso pasaje, porque no lo terminamos, el versículo 10 y 11, ¿qué dice? Lucas 5, versículo 10 y 11. Dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque él estaba espantado sabiendo que estaba delante del Señor, el Santo. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas llenas de peces, dejándolo, ¿qué dice? Dejándolo todo, le siguieron. Entonces, no dejes que ningún temor te detenga de dejarlo todo y seguir a Cristo. No dejes que nadie te detenga de entregar tu vida a Cristo. No tengas ningún rechazo, no temas ningún rechazo por parte del Señor. Él es el que te invita, y te dice, ven, ¿verdad? Le dijo así a Pedro, ¿verdad? Y también los hijos de Zebedeo. Él quiere salvarte y reclutarte, ¿verdad? Para que seas, ¿qué? Un pescador ya no de peces, sino un pescador de hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor oficio que pescar almas con el amor de Dios? Pero para ser pescador, primero tienes que ser pescado tú mismo. Tú mismo tienes que ser pescado. Me acuerdo cuando una vez una persona que estaba evangelizando, así en una iglesia, ¿no?
Y entonces estaban ahí de dos en dos y dando folletos y todo eso. Y entonces y la persona que estaba siendo evangelizada, entonces le dijo, ¿y tú ya te bautizaste? Y es cuando él se dio cuenta, no, pues creció en la iglesia, pero ni siquiera se había bautizado, ¿no? Y luego, no. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hizo? Pues fue y se bautizó, ¿verdad? Él mismo, ¿verdad? Entonces, por eso digo, para uno ser pescador de hombres, primero uno tiene que haber sido pescado, ¿verdad? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Ser pescado por el evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces aquí les digo a ustedes, a los que son amigos, deja tus barcas, deja tu vida pasada, deja todo lo que tú anhelabas y sigue a Jesús. Recuerda que cuando dejaron sus barcas, no estaban vacías, ¿verdad? Estaban llenas, llenas de pescado, llenas de, por decirlo así, de su comida, de su sustento, de sus ingresos, ¿sí? O sea, no dejaron barcas vacías, las dejaron llenas. Y no les importó, porque tenían fe que seguir a Jesús era mejor que lo que habían pescado, ¿verdad? Que seguir a Jesús era mejor, ¿verdad? Entonces obedece el llamado de Jesús, ¿verdad? Entonces cuando el hermano vea que trae el himno de invitación, se lo indique, pueden quedarse de pie y luego pasar al frente. Gracias y Dios les bendiga.